Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo esos pequeños ajustes diarios, casi invisibles, pueden de verdad transformar nuestro desempeño profesional. Y nos vamos a centrar en un mundo que, bueno, conocemos bien por su nivel de exigencia, la visita médica. Un entorno donde la constancia, la estrategia, son fundamentales. Así es. Y además tenemos un material muy interesante, un análisis de Alexander Persancol de la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional. Y lo bueno es que no se queda solo en teoría, ¿sabes? Ajá. Coge la filosofía de un libro que seguro que a muchos les suena, Hábitos Atómicos, de James Clear, y la aplica muy, muy específicamente a los retos del día a día del visitador. No es solo repetir, es adaptar. Exacto. Y la idea central, la que resuena desde el principio, es esa de que el éxito de verdad, el que se mantiene, no suele venir de los grandes golpes de efecto, ¿no? No, para nada. Sino de la suma, paciente además, de pequeñas acciones bien hechas, día tras día. El documento lo dice claro. A lo mejor deberíamos obsesionarnos menos con la meta final, el número gordo, Ya, y más con el sistema diario que nos lleva ahí, ¿no? totalmente. Y eso en profesiones como la visita médica es especialmente relevante. Hablamos de un entorno donde te miden constantemente y con parámetros muy claros, cuotas, cobertura de médicos clave, objetivos. Uf, sí. La presión del número. Claro, el enfoque tradicional te empuja a mirar solo la cima. Tengo que aumentar la cobertura un 15%. Pero la propuesta de este análisis, basada en Clear, es como darle la vuelta, ¿no? Vale, el 15% está ahí, pero ¿cuál es el sistema? ¿Cuáles son esos hábitos diarios, minúsculos pero constantes, que te van a llevar a ese número casi sin darte cuenta? Ahí está. Ahí parece estar la magia, o bueno, O el método, más bien. exacto, más método que magia. Persancol lo aterriza muy bien. Habla de una auténtica ingeniería de la rutina diaria. Ahí está el potencial, en diseñar esas pequeñas acciones. Vale, pues vamos a desgranarlo. El primer concepto fuerte que adapta es el principio del 1%. La famosa mejora compuesta. Sí, La idea básica. Mejorar solo un 1% cada día, que parece nada, tiene un efecto exponencial brutal a largo plazo. El documento cita ese dato de Clear, que es impactante. ujú. Mejorar un 1% diario durante un año te hace 37 veces mejor. 37. Es que cuesta creerlo al principio. Cuesta visualizarlo, ¿sí? Funciona como el interés compuesto en las finanzas, pero en lo personal y profesional. Al principio, ese 1%, planificar 5 minutos más, investigar un detallito extra, escuchar un minuto más, parece trivial. Claro. ¿Qué diferencia hay hoy? Casi ninguna. Y ahí está la trampa, ¿sabes? Mucha gente abandona porque no ve resultados ya. Pero la clave, y el documento lo recalca para el visitador, es la consistencia. La consistencia por encima de la intensidad puntual. Totalmente. Y aquí volvemos a esa diferencia clave. Meta versus sistema. La meta, alcanzar la cuota. El sistema, según Persancol, pues hábitos como dedicar 15 minutos fijos cada mañana a revisar los perfiles de los médicos clave del día. Ajá. O sistematizar siempre una pregunta abierta de sondeo un poquito más profunda antes de soltar la solución. O incluso algo tan básico como preparar el material de la primera visita la noche anterior. Siempre. Son esas pequeñas piezas del motor. Y es importante ver que esta matemática del 1% va en las dos direcciones. Persancol advierte mucho sobre el peligro del declive del 1% en nuestro contexto. Cierto, eso me llamó mucho la atención del análisis. Si cada día cedes un poquito, un 1%, llegas un par de minutos tarde habitualmente, dejas ese email de seguimiento para mañana, simplificas el mensaje clave por ir pillado de tiempo, Pues el efecto acumulado es demoledor. La matemática es así. 0,99 elevado a 365 es casi cero. 0,03. vamos, que la acumulación de pequeños descuidos te puede llevar a la irrelevancia. Exacto. Y esto subraya lo vital que es pillar esos malos hábitos que a menudo decimos, va, no pasa nada. Absolutamente. Esos pequeños fallos en la planificación, en la preparación, en la calidad del reporte, que en el día a día parecen excusables, hoy no llego. Acumulados minan tu credibilidad, tu eficiencia y, claro, los resultados. La consistencia en lo pequeño, para bien y para mal, marca la trayectoria. Entonces, la pregunta es, ¿cómo construimos esos sistemas de mejora del 1%? ¿Cómo los hacemos sostenibles? Y aquí es donde el análisis de Persancol se apoya fuerte en las 4 leyes del cambio de conducta de Clear adaptadas. Son como los pilares para automatizar la mejora. Hacerlo obvio,
hacerlo atractivo, hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio. Empecemos por la primera, hacerlo obvio. La idea es que somos muy sensibles al contexto. Las señales visuales, el entorno, disparan nuestros hábitos casi sin pensar. No es tanto fuerza de voluntad, sino diseñar el entorno para que te empuje a hacer lo correcto. Y los ejemplos que da el documento para el visitador son muy prácticos. Me gustaron. Para la gestión del territorio, por ejemplo. Tener el mapa de segmentación con los médicos prioritarios siempre a la vista. Claro. Como fondo de pantalla en la tablet o en un corcho en casa. Para el tiempo post-visita, que es donde muchos fallamos, no basta agendar la visita, sino bloquear 10 minutos justo después en el calendario, digital. Documentar visita X y próximo paso. Esa señal visual es clave. Es la señal obvia, ¿sí? O el clásico pero efectivo, dejar el maletín preparado la noche anterior junto a la puerta. Lo que buscas con esto es reducir la necesidad de decidir en el momento. Si la señal es clara, toca documentar, y el entorno está listo, material preparado, la fricción para empezar baja muchísimo. El entorno trabaja para ti, haciendo que lo correcto sea lo fácil. Vale, pasemos al segundo pilar, hacerlo atractivo. Aquí es donde, como decías, se pone interesante porque juega con nuestra psicología. Hacer que esos hábitos necesarios, que a veces son un poco más áridos, ¿no?, se vuelvan deseables. El análisis recoge estrategias como el apilamiento de tentaciones. La fórmula es simple, vinculas algo que quieres hacer con algo que necesitas hacer. El ejemplo para el visitador es muy bueno. Después de completar la planificación detallada de la ruta de mañana, lo necesario, me pongo mi podcast favorito en el coche, lo atractivo. Jeje, sí. O la técnica del reencuadre mental, que me parece potentísima, cambiar la narrativa interna. En vez de, qué pereza, el CRM, bueno, ese sistema para gestionar clientes y registrar infoclave, reformularlo como, vale, tengo la oportunidad ahora de anotar este detallito que acabo de pillar, esto me va a permitir clavar la próxima conversación con este doctor. Es fascinante cómo el lenguaje interno nos cambia la disposición. Pasar del tengo que es una carga, al tengo la oportunidad de, una decisión estratégica con beneficio futuro. Eso cambia la química cerebral. Totalmente. Persancol también menciona el factor social, unirse a grupos profesionales, compartir buenas prácticas. Nuestro deseo de pertenencia, de reconocimiento, puede ser un motor brutal para adoptar hábitos que vemos que se valoran en el grupo. En el fondo, intentamos asociar el hábito con una recompensa anticipada, un placer, una sensación de logro, validación social. Muy bien. Tercer pilar, hacerlo fácil. La lógica es aplastante. Hacemos lo que requiere menos esfuerzo. Se trata de quitar obstáculos, reducir la fricción entre nosotros y el hábito bueno. Que la energía vaya a la acción, no a la logística o a vencer la pereza inicial. Y aquí Persancol aplica la famosa regla de los 2 minutos de Clear, de forma muy lista. La idea es descomponer cualquier hábito grande en una versión mínima que empieces en menos de 2 minutos. Es oro contra la procrastinación. ¿Quién no tiene 2 minutos? Exacto. El ejemplo para preparar una visita es genial. En vez de preparar a fondo la visita al Dr. López, que puede abrumar, la acción inicial de menos de 2 minutos es abrir CRM, leer última nota del Dr. López y anotar una pregunta clave. Y ya has empezado. Ya estás en marcha y es más fácil seguir. Otros ejemplos prácticos del documento. Tener un kit de supervivencia en el coche con material duplicado por si olvidas algo. O practicar el mensaje clave de 30 segundos hasta que te salga solo automático. Si conectamos esto con la visión general, la regla de los 2 minutos es una palanca psicológica buenísima para vencer la inercia. Y la automatización que dices, como la del mensaje clave, es vital. Cuando algo está automatizado, libera tu cabeza durante la visita. Claro. En vez de luchar por recordar qué decir, puedes centrarte en observar al médico, escuchar, pillar señales no verbales, adaptar el mensaje. La facilidad de ejecución alimenta la consistencia. Y llegamos al cuarto pilar, hacerlo satisfactorio. El principio es que nuestro cerebro repite lo que tiene recompensa inmediata. Buscamos la gratificación ya. Correcto. Y ahí hay un reto para muchos hábitos profesionales importantes en la visita. Las recompensas grandes, mejor relación, cumplir la cuota, tardan en llegar. No te dan ese chute de dopamina ahora. No es inmediato, ¿no? Por eso, como dice Persancol, hay que ser un poco hackers de nuestra mente y crear satisfacción artificial inmediata. El análisis da varias tácticas. Una es el seguimiento visual.
Usar un calendario o una app para marcar cada día que cumples un hábito clave. Ejemplo, documente todas las visitas hoy. Ver esa cadena de checks es sorprendentemente satisfactorio. No quieres romper la cadena. Funciona, funciona. Otra idea. El refuerzo positivo inmediato y pequeño. Justo después de una visita complicada bien llevada, permitirte algo que te guste. Esa canción, 5 minutos para leer algo personal, un café bueno. ¿Pequeñas recompensas? Y algo crucial que me pareció. Enfocar la satisfacción en haber hecho bien el proceso, no solo en el resultado final, que a veces no depende solo de ti. Sentirte bien por hoy he hecho mi presentación de valor completa y adaptada, aunque no haya una prescripción inmediata. Eso que dices del proceso es fundamental. La satisfacción inmediata cementa el hábito, sobre todo cuando los resultados tardan o son inciertos. El seguimiento visual aprovecha nuestro deseo de progreso. Pero cultivar esa satisfacción intrínseca, el placer de la ejecución excelente, de la disciplina, esa es la recompensa más profunda y sostenible. Te hace menos dependiente de lo externo. Perfecto. Hemos hablado de construir buenos hábitos, pero tan importante o más es saber cómo quitar los malos. Pearson Cole dedica una parte a esto, simplemente invirtiendo las 4 leyes. Ajá, darle la vuelta. Si para crear un buen hábito hay que hacerlo obvio, atractivo, fácil y satisfactorio, para romper uno malo hay que hacerlo invisible, poco atractivo, difícil e insatisfactorio. Y lo aplica a varios pecados capitales comunes del visitador. Por ejemplo, la improvisación. Salir sin un plan claro. ¿Cómo erradicarlo? Hacerlo invisible o difícil. Una regla personal tipo el coche no arranca si la ruta del día, con objetivos claros, no está en el CRM. ¡Ostras! Eso es disciplina. El impacto es asegurar que el tiempo en la calle se invierte bien, en los médicos correctos y con un propósito. Otro clásico. Dejar el CRM para el final del día, cuando ya estás KO y se olvidan detalles. ¿Cómo hacerlo insatisfactorio? Pues autoimponerse documentar justo después de cada visita, en el parking, antes de ir a la siguiente. Es incómodo al principio, pero eficaz. El impacto es enorme. Calidad y frescura de la información. Clave para el seguimiento y para la empresa. claro. O piensa en la distracción con el móvil entre visitas. ¿Cómo hacerlo difícil o poco atractivo? Ponerlo sistemáticamente en no molestar o en la guantera. Usarlo solo para tareas productivas concretas. El impacto, proteger tu concentración, liberar tu mente para repasar o preparar, en vez de fragmentar tu atención. Y un último ejemplo del análisis que me pareció muy bueno. La tendencia a recortar la presentación de valor, saltarse pasos clave. ¿Cómo hacerlo más consciente y, por tanto, insatisfactorio si no se cumple? Pearson Cole sugiere un checklist mental o rápido de los 5 pasos esenciales de mi visita de valor y autoevaluarse brevemente después. Los cumplí. ¿Dónde fallé? El efecto de esa práctica puede ser transformador. Ayuda a mantener un estándar alto, profundiza el diálogo y refuerza la imagen del visitador como un interlocutor de valor, no un simple informador. Sube el nivel. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto en perspectiva? El análisis subraya que estos hábitos atómicos van más allá de mejorar las métricas. Pueden redefinir la marca personal del visitador y su proyección en la industria. Definitivamente. Los hábitos construyen tu reputación. Esa puntualidad atómica, por ejemplo, esa consistencia en respetar el tiempo del médico, que viene de hábitos de planificación obvios y fáciles, genera una percepción de profesionalidad que te diferencia. No es solo llegar a tiempo, es el mensaje. Es el mensaje, exacto. O el conocimiento compuesto. Esos 15-20 minutos diarios leyendo estudios, entendiendo la patología. Con los meses y años, eso te transforma. Pasas de transmitir mensajes a ser un consultor de salud con criterio. Y eso es un activo profesional enorme. Y una fuente de satisfacción intrínseca también. Y no olvidemos el impacto interno en la empresa. Unos reportes impecables y puntuales, fruto de hábitos de documentación inmediata, te posicionan ante la gerencia como alguien fiable, organizado. Eso pesa mucho para crecer. Además, el documento menciona la gestión ética consistente, el hábito de chequear siempre la conformidad con las normas, los códigos éticos, integrarlo como un paso obvio en la preparación. Y en una industria como la farmacéutica, tan sensible, la integridad y la confianza no son negociables. Son quizás el activo más importante que cultivas con tus acciones diarias, con tus hábitos. Muy bien. Creo que el mensaje central está claro.
Para ir cerrando, podríamos decir que el éxito sostenido en la visita médica y en cualquier campo exigente no es tanto un gran evento, sino un proceso continuo, casi invisible día a día. Mm. Y ese proceso se nutre de la disciplina constante de estos hábitos atómicos y resultados, sino enfocarse en convertirse en el tipo de persona que, de forma natural, consigue esos resultados gracias a sus sistemas. Exacto. Es sutil pero crucial. No es quiero alcanzar X, sino quiero ser la clase de visitador que nunca se salta la planificación. No es quiero la promo, sino quiero convertirme en el profesional más fiable y preparado de mi zona. El resultado es consecuencia de la identidad que construyes. Y eso nos lleva a la reflexión final que propone el documento. Invita a pensar, cada pequeña acción que realizas hoy es, en esencia, un voto a favor del tipo de profesional en el que te quieres convertir mañana. Es una imagen potente, ¿verdad? Cada vez que planificas, que documentas, que haces esa pregunta extra, que te formas, estás votando por esa identidad profesional excelente. Así que quizás la invitación final para quienes nos escuchan sea esa, reflexionar sobre cuál podría ser ese pequeño cambio, esa mejora minúscula del 1% que podrían empezar desde hoy mismo. ¿Cuál es ese primer voto? Exacto. ¿Cuál es ese primer voto a favor de la identidad profesional que desean construir? Ya sea en visita médica o en cualquier otro ámbito. La transformación, por grande que parezca, siempre empieza con ese primer paso. Pequeño, pero consistente.